es una realidad que, o sea, los asentamientos, o sea, no tienen muchos de los servicios básicos que sí tienen tal vez otros barrios en las ciudades, y es algo muy común que los vecinos no tengan baños o no baños adecuados. Entonces sabemos que es como una respuesta a esa otra necesidad que también existe. Claro. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio de Involucrate Podcast. Hoy tenemos un episodio especial porque vinimos especialmente hasta Techo para contar y hablar un poco sobre voluntariado, gestión de voluntariado, cuáles son los tipos de voluntariado que hay acá en Techo, experiencias, de todo un poco. Así que no te pierdas este episodio especial, especialmente sobre voluntariado. Y me están acompañando la coordinadora de voluntariado, Anastasia, y coordinadora de comunicación, ¿sí? Leticia. Mucho gusto, gracias Guille por el espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me encanta poder hablar con Techo porque es una organización que está muy enfocada en la parte de voluntariado, que tiene eso como algo que está en el corazón de Techo. Entonces siento como que tenemos mucho para aprender. Pero antes que nada me encantaría aprender un poco sobre ustedes, saber cómo es que fue que llegaste a Techo, vos, por ejemplo, Anastasia. Bien, yo llegué a Techo en el 2021, más o menos. Creo que mediados de 2021, como voluntaria. Estuve como voluntaria durante un año haciendo distintas cosas. No tenía como un rol fijo porque en ese momento la organización estaba como saliendo de la pandemia, entonces estaban como encontrando una forma nuevamente. Durante la pandemia, Techo, colaboraba como con kits sanitarios en los distintos asentamientos y se pausaron las viviendas y la construcción en ese momento. Estaban como volviendo a caminar en eso, volviendo a construir, y ahí apareció como la publicidad, no sé cómo decirlo, para inscribirte a la construcción. Ahí fui por primera vez y después de ahí no terminó en un vínculo con Techo. ¿Seguiste? ¿Y qué fue lo que más te tocó que te hizo continuar tanto? El barrio en el que fui por primera vez se llamaba Villa Italia. O sea, el asentamiento tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Pero el barrio era Villa Italia. Y no sé, o sea, había algo ahí que no se puede como explicar de alguna manera. Yo me acuerdo que no conocía a nadie, fui sola porque ninguno de mis amigos podía ir. Y no sé, ese sentimiento que te puede dar como iniciando algo nuevo solo entre muchos jóvenes que vos pensás que sí se conocen y que efectivamente se conocían. Bueno, eso no existe acá. O sea, es como, no importa si sos nuevo, si viniste solo, vas a formar parte de algo enseguida. O sea, eso lo vas a sentir. Y después otra cosa que me marcó mucho fue la vecina referente de ese asentamiento, que compartí muchas cosas y que no he visto desde ese momento, o sea, desde que terminó como la serie de construcciones que hubo en ese barrio, pero que la verdad es que me gustaría. Ella fue alguien que marcó mucho mi entrada a Techo. Ahí va. Sí, y tu vida, porque después sí trabajando y te vas formando. 2022, en agosto por ahí, empecé a trabajar y entré en la coordinación de voluntariado. Qué genial. Sí. Y vos, Leti, ¿qué es lo que más te gusta? Porque la comunicación acá en Techo debe ser desafiante, ¿no? Porque tenés que estar contando cosas que no son lindas, pero al mismo tiempo tampoco son, no sé, las tenés que contarlas y como para poder generar. Entonces, ¿qué desafío es ese? ¿Cómo lo ves vos? En mi caso, yo empecé a trabajar en Techo en 2022, también como Anastasia, pero en abril. Venía de trabajar también con comunidades y con barrios, pero en realidad no venía de las organizaciones sociales. Y ya el llamado era como muy desafiante, era para ocupar un rol en la dirección de comunicación de Techo. Y bueno, me tiré al agua, por decirlo de alguna manera, me sumí a trabajar con un equipo súper lindo, con muchas ganas de hacer, sobre todo. Y una de las cosas que a mí más me gusta de mi trabajo, que de hecho es algo que mantengo y que digo mucho, es el equipo de voluntariado con el que trabajo. Hay un equipo fijo de comunicación que está formado por unas 5 o 6 personas, va variando un poco cada año, pero que es de lo más lindo que tengo en mi trabajo, que disfruto muchísimo, porque la verdad que el aprendizaje con ellos es enorme y me enriquece mucho poder compartir con un equipo que también es desafiante trabajar con voluntarios, pero que es muy gratificante y bueno, es una de las cosas que más me gusta.
Sin duda también el trabajo en territorio es un desafío muy grande, por lo que vos contabas, Guilla, recién, pero es algo muy lindo y al final del día es gratificante y te enorgullece mucho tener ese tipo de desafíos porque es como otra cara de la comunicación, por decirlo de alguna manera, pero que está en todos lados, o sea, está en territorio, está en la oficina, está en la parte digital, o sea, como que la comunicación está en todos lados, pero la verdad es que termina siendo como súper lindo y está bueno, es una linda oportunidad. No, genial, genial. Bueno, vos como coordinadora de voluntariado, tipo, en Techo debe haber 80.000 cosas, ¿no? Como, o varios perfiles, diferentes perfiles. Contanos un poco, capaz que desde ese lado. Es complejo como resumir todo lo que pasa en el voluntariado dentro de Techo, porque, o sea, nosotros como que decimos de alguna manera que el Techo es, o sea, los voluntarios dentro de Techo son un pilar, o sea, el voluntariado es lo esencial para poder hacer cualquier cosa que hagamos, desde una descarga hasta una construcción, hasta efectivamente el equipo de comunicación dentro de las comunidades, poder coordinar con los vecinos distintas reuniones. Dentro de todo eso existe como dos ramas que tenemos. Por un lado el voluntariado eventual, que es el voluntariado que se suma a más actividades puntuales, que no necesariamente requiere un rol específico dentro de la organización, sino que puede sumarse a una construcción, por ejemplo, también puede sumarse una vez a encuestar. Son varios tipos de actividades que tenemos en ese sentido, que le permite al voluntario poder vivir la experiencia de Techo de alguna manera, pero que no requiere de un compromiso en el tiempo. Y después tenemos el voluntariado permanente, que ese sí es como un voluntario que adopta un rol dentro del dentro de las distintas áreas que tenemos en Techo. Las distintas áreas que tienen roles por ocupar es comunicación, que se encarga obviamente de toda la comunicación de la organización, de cómo posicionar el mensaje y la marca. Después vivienda y hábitat, que es toda la parte constructiva, todo lo que tiene que ver con la construcción pasa por ahí. Y después gestión comunitaria, que es toda la parte del apoyo en las comunidades, la coordinación con los vecinos y va por ahí. Es complejo porque es un área que es transversal a todas las áreas. Claro. Entonces nosotros tratamos de encontrar distintas acciones para que los voluntarios se sientan parte de cualquier cosa que vaya a pasar acá. No sé, desde las actividades que ya sabemos que se pueden o las actividades que son puntuales. Por ejemplo, el año pasado nosotros cumplimos 20 años, que para nosotros no era, o sea, no entraba en nuestras cabezas pues, poder hacer cosas sin que los voluntarios estuvieran involucrados. Entonces es como ese desafío constante que a veces es más fácil que otras, de poder encontrar y el voluntario, como voluntario puede involucrarse con las distintas acciones que tenemos. Dijiste al pasar así la experiencia Techo. ¿Qué es la experiencia Techo? A ver. Es algo muy difícil para mí de describir, pero creo que es algo que pasa cuando, para mí, el lugar más palpable siempre, más allá de que nosotros hacemos más que construir viviendas porque es una realidad, Claro. el lugar más palpable siempre son las construcciones. O sea, es como, creo que yo he tratado de descubrir por qué es tan mágico y creo que no se puede, pero mientras lo tratas de racionalizar un poco, creo que es porque son muchos jóvenes o muchas personas, porque también tenemos voluntarios que no son tan jóvenes, son muchas personas en un solo lugar con un mismo objetivo. Y a veces parece, como yo lo pienso y lo charlo, y a veces parece como algo que no es tan importante, pero creo que en la actualidad sí lo es. O sea, la sociedad está muy dividida por distintas cosas y de repente un grupo muy grande de personas con un mismo objetivo en un solo fin de semana logran construir una vivienda que en el contexto de un asentamiento para las familias con las que trabajamos, o sea, es un impacto enorme. O sea, transformamos la realidad de esa familia o de las familias a las que le vamos a construir. Pero creo que, no sé, o sea, las personas con las que compartís también forman parte de esa experiencia, los voluntarios, los vecinos, como que se genera algo que es como indescriptible, creo. Y si algo para agregar también ahí en las palabras de Anastasia, es que mientras estamos transformando la realidad de una comunidad, de un conjunto de familias, también estamos transformando nuestra propia realidad, porque una vez que vas al territorio, una vez que vas a una construcción de techo, no volvés siendo la misma persona. O sea, cuando volvés a tu casa, volvés diferente. Es difícil de explicarlo con palabras, por eso siempre decimos que hay que vivir la experiencia, que hay que compartir una jornada de construcción
bueno, nada, experimentar como en primera persona lo que es experiencia de techo que ustedes hablaban, porque realmente te transforma. Sí, salado. Hoy estábamos hablando de que una de mis primeras experiencias de voluntariado fue en techo. Y también me acuerdo, yo tenía capaz que 20 años, tipo, no era tan joven tampoco. Pero me acuerdo de que fue la primera vez que pude entrar en un asentamiento nada, con la tranquilidad de que bueno, vas con una organización que está todo bien, pero también ahí empezar a descubrir uno que yo no lo conocía, no lo palpaba, no la tenía tan clara. Entonces yo creo que eso a mí me terminó impactando pila también. Y bueno, ni que hablar lo que vos decías de cuando está todo el mundo, que parte que es lo que tiene el voluntariado, creo, que como que se junta la gente para tener un objetivo único, que ese objetivo único al mismo tiempo está como afuera de ese grupo, ¿no? Como que queremos lograr esto para otras personas, ¿no? Que eso te une mucho más porque sabes que tipo no es como un ida y vuelta. Total. Creo que algo que se ve con las viviendas es que es en un corto plazo, o sea, es en un fin de semana. Es algo que vos como... También. Claro. A veces te agotás porque vas los 2 días y terminás como muerto físicamente, pero como con esa satisfacción de, bueno, yo hice esto y eso va a transformar, o sea, la realidad de alguien. Y es, o sea, ¿qué es eso? Es indescriptible. Es como, hay que vivirlo para poder entenderlo, creo. Sí, es verdad. Y bueno, entonces un poco hablamos de todo lo que tenía que ver con todos los diferentes perfiles que pueden llegar a ver o de diferentes formas de acercarse al techo. Capaz que contar un poco, mucha gente a veces hablas de techo y dice, son las viviendas. Y en verdad, de hecho, tiene todo otro trabajo atrás que bueno, también sostiene. Capaz que cuenten un poco qué es ese otro trabajo en cuanto a lo que son las encuestas y acompañamiento de los barrios, etcétera. Muy bien. Bueno, el trabajo de techo principalmente sucede en el territorio, o sea, trabajamos en asentamientos. En estos 20 años que Techo está en Uruguay, hemos construido en diferentes departamentos del país. Estuvimos en Salto, en Rivera, en Paysandú, Maldonado, San José. Pero hace unos años estamos trabajando en Montevideo, que es el departamento en donde se concentra la mayor cantidad de asentamientos del país. Y bueno, lo que hacemos es identificar los barrios que son como, digamos, tienen diferentes características para que Techo pueda trabajar en ellos. Por ejemplo, algunas de las características son que sean barrios que tengan entre 100 y 150 familias, lo que nosotros llamamos barrios pequeños, asentamientos pequeños, que haya una predisposición para trabajar con la organización y que tampoco sean barrios o asentamientos que vayan a corto plazo a ser intervenidos por el Estado, por la Intendencia o por el municipio. O sea, trabajamos como articuladamente con los diferentes niveles de gobierno para poder trabajar en conjunto y no pisarnos, Claro. por decirlo de alguna manera. Entonces, una vez que identificamos los barrios, lo que hacemos es visitarlos con un equipo que se llama Apoyo Barrial, que son voluntarios, y también con el equipo de gestión comunitaria de Techo, y ahí identificamos a los referentes barriales, o sea, son vecinos o vecinas que se identifican como referentes del barrio. Una vez que los identificamos y conversamos con ellos, en caso de que haya predisposición para trabajar, empezamos a tener reuniones quincenales, es lo que nosotros llamamos mesas de trabajo. Y bueno, ahí se empieza a desarrollar la metodología de trabajo de Techo, ¿no? Que es, bueno, tener estas reuniones, conversar con los vecinos, identificar cuáles son como las problemáticas en las que Techo podría acompañar a estos vecinos para trabajar. Y en caso de que se identifique la necesidad de construir viviendas, ahí empezamos con la construcción de viviendas, que como decía Anastasia, lo que hacemos son encuestas con los diferentes vecinos. Y bueno, una vez que se hacen esas encuestas y que se tiene toda esa información, se le da como prioridad a las familias que tengan, por ejemplo, niños o adultos mayores, personas con enfermedades crónicas. También se le da prioridad según la materialidad de la vivienda y el estado en el que se encuentre, y en situaciones de hacinamiento también. Y ahí, una vez que se eligen esas familias, empieza el proceso de la construcción con las descargas, la ida al barrio con los voluntarios y todo lo que ya comentamos antes. Pasa en otros casos donde se identifica, por ejemplo, la necesidad de infraestructura comunitaria. Esto puede ser un salón comunal, caminería para el barrio, una huerta o una plaza,
como hicimos el año pasado, por ejemplo. Entonces, en ese caso, es diferente el trabajo que se hace, pero también es constructivo de alguna manera. O sea, se organiza con los vecinos y se llevan adelante ese tipo de proyectos. Perfecto. Y bueno, algo para agregar, dice, es que a partir del año pasado también empezamos a construir baños independientes. O sea, Techo construye viviendas con baños desde 2019, pero a partir del 2023 empezamos a construir baños independientes, que es a partir de una alianza regional que tenemos desde Techo con Softit. Y bueno, ese ha sido un desafío muy grande también, porque bueno, era como un nuevo modelo constructivo para la organización. Y bueno, también necesitamos un montón de voluntarios que tengan ganas como de aprender en este nuevo desafío. Y eso de los baños, ¿cómo hacen? ¿Los conectan con pozos negros o son pozos negros? Lo que nosotros hacemos es asesorar a los vecinos sobre ese pozo negro, con el servicio de barométrica gratuito que hay, que ofrecen todos los municipios de la ciudad de Montevideo. Y sí, nos conectamos nosotros. Tuve que capacitarnos, que aprender, que enseñarle a los voluntarios. Fue todo un desafío muy grande. Ya te creo. Pero sí, está muy bueno. Está genial. No, nada más también es otro pasito más, ¿no? Como que es fundamental. Es una realidad que, o sea, los asentamientos, o sea, se caracterizan por no tener muchos servicios básicos. No tienen muchos de los servicios básicos que sí tienen tal vez otros barrios en las ciudades. Y es algo muy común que los vecinos no tengan baños o no baños adecuados. Entonces sabemos que es como una respuesta a esa otra necesidad que también existe. Claro. Bien. Entonces, en tu experiencia, contrato con no sé cuántos voluntarios ya desde 2022. ¿Qué pensás? ¿Por qué los voluntarios son voluntarios acá en Techo? ¿Qué los motiva a ellos a venir? Creo que hay muchas cosas. O sea, también creo que cada uno tiene su mirada y su visión. Sí. Todos se quedan por algo distinto. Pero creo que el común denominador de la mayoría es el sentirse parte de algo. Como el encontrar de alguna manera como un hogar, por así decirlo. Un grupo de personas que saben, que comparten como, no sé, valores u objetivos también. Sentirse cómodo en este lugar es algo que sabemos que pasa. La mayoría de los voluntarios se quedan acá y perduran como en el tiempo y se mantienen porque se sienten cómodos con las personas con las que trabajan, se sienten cómodos con las tareas que tienen, con el equipo en general, con el equipo contratado, con el equipo de voluntarios. O sea, nosotros somos como uno. Si bien somos un equipo contratado un poco reducido, no hay una distinción a la hora de hacer ninguna tarea. O sea, somos todos lo mismo. Y creo que también ahí está como la magia, como la horizontalidad que tenemos siempre para trabajar o para hacer cualquier cosa. El poder conversar las cosas, la transparencia con ellos, de decirles como cualquier situación es charlable. Creo que forma parte de eso, como la clave está en las personas que están acá. Y el barrio también, obviamente. Claro, ser parte de un grupo humano, sí. Que es humano y está bueno. Y hoy al principio hablábamos de cómo el voluntariado es transformador, ¿no? Y transforma afuera, pero también nos transforma a nosotros. Contanos, ¿cuál ha visto como algunas transformaciones en personas, tipo a través de que entran de una forma de hecho y se van como... Se van siendo otros. Creo que nos pasa a todos. O sea, en distintos momentos, creo que hay como distintos momentos claves donde existe como ese quiebre de bueno, estoy siendo otro. Creo que la primera construcción para cada uno es algo como muy clave. Hay un voluntario que ahora está de viaje y por este semestre no va a estar. Pero que yo lo conocí poco antes, fue su primera construcción el año pasado. Y él tuvo su primera construcción, la pasó muy bien, hizo un grupo, amigos, fue como, muy buena experiencia. Fue la primera del año pasado. Seguida de eso tuvimos una construcción que era vida de escuela. Para nosotros la vida de escuela es un campamento de construcción básicamente. Necesita como mucha organización previa, más que una construcción como común que tenemos. Y la cuadrilla de ese voluntario, él se había vuelto líder, la cuadrilla de ese voluntario había
terminado antes, entonces estaban como en el centro del barrio que tenía una cancha en el medio. Entonces nosotros estábamos ahí y mi rol es un poco como rondar por todas las cuadrillas, las cuadrillas son básicamente como los grupos que construyen las viviendas. Entonces él me dijo que quería ir conmigo a ver el resto de las cuadrillas. Yo dije, bueno, sí, vayamos, puedes conocer el resto de las familias, nadie más quería, entonces no era un problema que fuésemos 1000. Y había particularmente una casa que estaban construyendo a una familia que eran dos muchachos muy jóvenes, tenían nuestra edad, eran unos 20 años, 22 años, y tenían una hija. Y los líderes de ese momento, dos líderes muy especiales para la organización también, de hacía mucho tiempo ya, habían quedado como un lazo con esa familia muy especial. Habían pasado todo el fin de semana pasándola muy bien, muy, muy bien. Y esto ya fue el domingo, el día de la inauguración. Inauguran esa vivienda, yo pedí estar en la inauguración porque sabía que iba a estar bueno. Eso es como un momento muy especial y mágico que pasa. Y este voluntario me acompañó. Entonces nosotros, para ser discretos, porque no habíamos estado en toda la construcción, nos pusimos en el fondo. Y fue muy emotiva, muy, muy emotiva por muchas razones, pero sería muy largo contarlo. Y cuando me giro para hablar con este voluntario que me había acompañado, era un mar de lágrimas, o sea, mucho, 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 mucho. Y es como, no es que sentí que llegó siendo una persona y se fue siendo otra, pero sí es verdad que capaz era una persona un poco más dura, o no sé si dura, pero con otra imagen tal vez, y verlo así tan quebrado, que yo también igual estaba como muy emocionada, fue como entender un poco después como en la calma, ya en mi casa pensando cómo tenemos la oportunidad de transformar muchas cosas, o sea, los voluntarios, las familias, entre nosotros, o sea, es como impactar de alguna manera muchas cosas al mismo tiempo y que a veces uno no es consciente de que muchas de las cosas que hacemos sí importan, o sea, sí hacen la diferencia, a mayor o menor escala, sí hacen la diferencia. Y obviamente yo no fui la persona responsable de impactar a ese voluntario que estaba llegando en el fondo, pero sí lo fue el otro voluntario que estaba hablando para entregar esa vivienda a esa familia. Entonces, nada, como a veces uno se queda pensando y tratando de dimensionar todas esas cosas que pasan. Pero, bueno, es una linda anécdota. Hermoso. Muchas gracias. Liz, si me permitís, creo que las anécdotas son de lo más lindo que tenemos en la organización. Pero ahora cuando Anastasia contaba la historia de este voluntario, me vino a la mente otra voluntaria que es muy especial también y muy querida, que ella entró en 2022, en el mismo año que empezamos a trabajar con Anastasia, y era una persona súper introvertida, ella es de Florida, y llegó solita también a la organización con ganas de hacer algo, no tenía muy claro qué, entonces empezó a probar en el área de gestión comunitaria, haciendo encuestas y coordinando barrios. Y bueno, empezó a sumarse lentamente a las construcciones y descubrió que tenía como mucho potencial. Rápidamente se capacitó y llegó a ser líder de cuadrilla y hoy en día estudia arquitectura. Ella entró a la organización estudiando psicología y encontró como su vocación de nuevo en techo. Ni que hablar de que también hizo un grupo de amigos hermoso. De hecho, este voluntario que va a estar de viaje es uno de sus grandes amigos y hizo un grupo muy grande de amigos, hizo muchas cosas súper lindas en la organización. Encontró como un grupo de pertenencia, un sentido de pertenencia y también creo que pudo como seguir descubriéndose ella misma, que eso es algo que admiro mucho de ella porque se animó a cambiar de carrera, estaba súper avanzada en psicología y descubrió como una vocación en la arquitectura, siendo líder de cuadrilla, trabajando en lo constructivo en el barrio y se empoderó muchísimo. O sea, esa persona que llegó a techo siendo tan introvertida, tan tímida, ya no queda nada de esa persona. O sea, esa persona vive dentro de eso, pero por fuera es súper extrovertida y bueno, es líder, o sea, que necesitas tener como cierto, o sea, ser un poco extrovertido para eso y ella logró. Entonces, la verdad que creo que es una historia súper linda, que la hemos compartido un par de veces en las redes sociales porque estaría bueno que pudiera contagiar a otras personas también, que de repente no tienen tan claro qué es lo que quieren hacer o cuál es su vocación o cómo pueden desarrollar de repente su potencial, y creo que Techo es un buen lugar para eso. Sin duda ese es un ejemplo de alguien que vino siendo alguien y terminó siendo otro. Ese es el mejor ejemplo. Sí, sin duda. Qué bueno. Bueno, estamos en un momento del año que es divino porque
1 de marzo arrancan también todas las actividades. Y bueno, de hecho también arrancan todas las actividades, ¿no? Que están planeando algo en especial para los voluntarios, para ser alguien que se vio tocado por todas esas historias y quiero empezar a ser voluntario en Techo. ¿Qué hace? ¿Cómo puede hacer? Bueno, nosotros tenemos nuestra campaña de voluntariado que va a ser a lo largo de marzo. Esta campaña le da como el inicio de año al año lectivo, digamos, porque todo empieza en marzo. Las facultades, los colegios, todo empieza en marzo. Entonces para nosotros un poco también. Y es como la oportunidad donde los jóvenes tienen esa posibilidad de conocer qué es lo que hacemos a más profundidad, de qué manera se pueden sumar. Ahora lo estuvimos explicando un poco, pero tenemos como días en los que pueden acercarse a la oficina, conocer más sobre nuestras propuestas, venir también conocerse entre ellos, que es súper importante. Seguramente vengan algunos voluntarios que ya pertenecen a la organización y comenten qué hacen dentro de sus distintos roles. Esto va a ocurrir en el mes de marzo y después tenemos nuestra construcción de inicio de año, que ahí es como, bueno, pueden vivir la experiencia Techo, que era de lo que hablábamos antes. Va a ser el 15 y el 16. 16 y 17. 16 y 25. Perdón, me confundí ahí un poquito. 16 y 17. Vamos a... De marzo, ahora. Sí, ahora nomás en 2 semanas. En 2 semanas. No queda nada. Buah, ¿qué más? Bueno, está genial. No queda nada. Y bueno, nada, ahí pueden anotarse. Vamos a construir viviendas, un nuevo modelo de viviendas que, bueno, tiene la particularidad de que cambian algunas materialidades de nuestra vivienda tradicional y se agrega un modelo sanitario externo. Y bueno, nada, después de esas 2 primeras semanas va a ocurrir como toda esa previa a la constru, donde pueden venir y conocer, y después vamos a tener como un encuentro post-construcción, donde pueden conocer a los referentes de cada área, les van a como explicar a mejor detalle qué tareas pueden hacer y qué no, porque quién mejor que para explicar esas tareas, los referentes de cada área. Y bueno, creo que esta es como la oportunidad que pueden acercarse a la organización. A veces nos gusta como tener, como está bueno que los voluntarios puedan tener como esa entrada a lo grande. Así pueden conocer como todo el año cómo funcionamos, o en el semestre, porque también funcionamos así. Sabemos que muchos de nuestros voluntarios son universitarios, entonces hay algunos semestres que pueden estar más ahí activos y sin embargo el siguiente no. Entonces ofrecemos como esa experiencia, por así decirlo, semestral, donde puede ir cambiando y puede ir rotando a medida que se adapte a sus horarios. Genial. Dice, algo importante para agregar también es que el único requisito para que se puedan inscribir es tener más de 16 años, pero después no hay ningún otro requisito. O sea, no hay límite de edad, no se necesitan conocimientos previos ni experiencia previa. O sea, se puede aprender a hacer todo. Así que eso creo que también es algo súper importante, que no se necesita más que ganas. Y bueno, tener más de 16, pero no, que es... Además, bueno, ya está. Tipo, obviamente pueden seguir las redes de Techo UI, las encuentran enseguida. Así que, nada, es contactarse y sumarse. Sí, tener ganas y sumarse, nada más. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Las lindas cosas que contaron. Y bueno, y ustedes, yo creo que me parece que voy a estar... Bueno, mirá, me dieron una gana bárbara, de verdad. Sí. Bueno, a ustedes nos encontramos en el próximo episodio entonces. Chao. Gracias.